Bueno, en la clase pasada introdujimos campo magnético, hablamos de imanes y hablamos de la fuerza que hacía un campo magnético que estaba en una región del espacio sobre una carga. Y esa fuerza la estuvimos trabajando en general si el campo magnético era uniforme, es decir, o sea, a cada punto del espacio le asignábamos un mismo vector campo magnético. También hablamos de una de sus propiedades vectoriales como campo, que era su divergencia, y dijimos que la divergencia del campo magnético es cero, y que eso estaba relacionado con que nosotros no teníamos monopolos magnéticos, es decir, no podíamos tener lo que se diría un exceso de norte o un exceso de sur. Las líneas de campo magnético se cerraban sobre sí mismas, no divergían. Pero bueno, planteamos la fuerza y estuvimos viendo cómo se moverían partículas, vimos que hacían un movimiento circular cuando las partículas entraban a un campo magnético y que ese movimiento podía irse complicando dependiendo de cómo era la velocidad de la partícula. O sea, el movimiento era sin alterar si la partícula ingresaba con la dirección para su velocidad paralela a la del campo, el movimiento se alteraba y seguía órbitas circulares si la partícula ingresaba con una velocidad perpendicular al campo, y si la velocidad tenía componente paralela y perpendicular, podía llegar a ser unas espirales. Y bueno, eso es un poco más complejo todavía si el campo no es uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es recordar esa ley, pero se la vamos a aplicar a la fuerza que va a sentir un elemento de un circuito. Es decir, vamos a pensar el circuito como un conjunto de cargas, cada una de esas cargas siente al campo magnético, es influida por el campo magnético y eso genera una fuerza en un elemento de un circuito y por lo tanto lo va a hacer sobre todo el circuito. Entonces, si recordamos la fuerza que habíamos hablado, fuerza magnética, no miren el diferencial por ahora, la fuerza era la carga por la velocidad con la que se movían las cargas vectorial del campo magnético. Y eso obedecía a todo lo que estuvimos hablando recién, respecto a que si era paralelo, el producto vectorial no les da aceleración, no altera la velocidad en esa dirección, si eran perpendiculares le da máximo, etc. Acá lo que estamos pensando es en un conjunto de cargas que están en un elemento, un pedazo de un alambre por el que circula una corriente. Entonces, vamos a pensar en una forma más continua, vamos a hablar de un diferencial de cargas que siente a la presencia del campo magnético. Entonces vamos a hablar de un diferencial de fuerza que actúa sobre un diferencial de cargas que se mueve con una velocidad que es la velocidad en la que se mueven las cargas en el interior de un material, o sea, la velocidad que corresponde a la corriente. Entonces se van a mover con una velocidad de deriva. Quiere decir que nosotros a ese cable, obviamente, para producir la corriente, tuvimos que ponerlo sujeto a una diferencia de potencial, o sea, en el interior de ese cable hay un campo eléctrico. Por eso las partículas cargadas se mueven con la velocidad de deriva. Eso es todo lo que hablamos de corriente en las clases de hace 2 semanas, ya, ¿no? Y entonces estamos pensando en un conjunto de cargas que constituye el diferencial de carga, que se mueven con la velocidad de deriva y cómo son influidas por el campo magnético. Ahí está el producto vectorial con el campo magnético que existirá en la región. En este dibujo les muestran un campo magnético que tiene esta forma, está mostrándolo como uniforme y con estas flechas azules, en la dirección de las flechas azules. Y la velocidad de la deriva está en la dirección de las flechas rojas. Y obviamente, por nuestra convención, nosotros siempre consideramos a la corriente como el movimiento de cargas positivas. Para calcular el diferencial de carga, tomo un diferencial de volumen en el que están esas cargas. Ese diferencial de volumen es la sección transversal del alambre por el diferencial de longitud del alambre. Entonces, el diferencial de carga va a ser la densidad de carga, o sea, el número de cargas por unidad de volumen, la carga de los portadores por el diferencial de volumen. Así que nos queda la densidad, la carga de los portadores, el área de la sección transversal del alambre y el diferencial de, o sea, la longitud del pedacito de alambre que estamos considerando. Reemplazo esa expresión en la expresión de la fuerza, entonces el diferencial de fuerza me queda relacionado con el diferencial de longitud y la velocidad de deriva. Después veo que las cargas se están moviendo a lo largo del alambre y que ese diferencial de L que estoy considerando está relacionado con la dirección de la velocidad de deriva, que son paralelos y además tienen el mismo sentido, así que puedo reescribir esta expresión
escribiendo el módulo de la velocidad de deriva y poniendo al diferencial de L como el vector para hacer el producto vectorial. Y bueno, después recuerdo que la corriente yo la podía escribir como el número de portadores, la carga de los portadores, el área que estaban atravesando y la velocidad de deriva. Entonces, esto lo termino escribiendo como I, reemplazo toda esta expresión por I, diferencial de L, que es el vector que va en la dirección del cable, sobre el que quiero calcular la fuerza, vectorial del campo magnético. Es decir, que si yo quiero calcular la fuerza sobre un alambre por el que pasa una corriente, es un cable por el que pasa una corriente, tengo que integrar esta expresión, porque esta me va a dar la fuerza sobre cada uno de los pedacitos del alambre, y yo tengo que integrarla para tener la fuerza total sobre el alambre. Y si el alambre está doblado, lo tendré que ir integrando por tramos. Bueno, veamos cómo se aplica esto. Fíjense, lo que tenemos acá dibujo, bueno, acá mantengo la expresión que obtuvimos recién, de que la fuerza es la corriente por el diferencial de longitud del alambre, vectorial del campo que está ahí, el campo magnético. Todavía no hemos hablado mucho de las fuentes del campo magnético, solamente hablamos de que podría ser producido por imanes. En la parte que sigue de la clase lo vamos a ver mejor, fuentes del campo magnético. Pero bueno, lo importante es ver en este dibujo que lo que tenemos son los puntitos. Recuerden que en la clase pasada les dije que si les hablan de un campo magnético y les ponen puntos, eso significa que son las puntas de las flechas del campo magnético, del vector campo magnético. Entonces el campo magnético en esta región del espacio, esta región cuadradita, es un campo magnético perpendicular y saliente hacia nosotros. Y además, por la forma en que están distribuidas las puntitas de las flechas, se ve poco, está bastante chiquitito esto, el campo sería saliente. Por otra parte, tienen a la corriente, que sería la flecha azul, y la puntita les dice que la corriente está yendo para arriba, y lo que queremos calcular es la fuerza sobre ese alambre por el que pasa una corriente. Entonces, si quiero la fuerza, voy a tener que integrar esta expresión, y tengo que, antes de integrar, sacar este carácter vectorial, resolver el producto vectorial. El producto vectorial nos va a dar el módulo de I, el módulo de B y el módulo del diferencial de L, y la dirección de la fuerza va a tener que ver con resolver el producto vectorial entre la dirección en la que se mueve la corriente, la dirección del diferencial de L y la dirección del campo. Por eso están escritos como versores acá en esta expresión. Acá serían los versores que apuntan en la dirección y sentido de la corriente, y el versor que apunta en la dirección y sentido del campo magnético. Acá recuerden que yo decidí llamarlo campo de inducción magnética, o campo de inducción magnético, porque quería diferenciarlo de un campo que voy a definir un poco más adelante cuando veamos materiales magnéticos. O así vamos a hacer en ese momento una analogía parecida a lo que hicimos con los dieléctricos, en cuanto a definir un campo que no tenga en particular en cuenta al efecto del imán, en este caso el medio magnético. Así que puede ser que a veces se me escape y le diga campo magnético, pero estoy refiriéndome siempre al B y al campo de inducción magnética. Bueno, y acá tenemos un dibujo que espero que se entienda, que fíjense, trata de dibujar, de mostrar cómo uno haría el producto vectorial con los dedos, para saber hacia dónde va la fuerza. Entonces, uno pone el dedo que el otro día dijimos que era el índice, ¿no? El que está al lado del pulgar, o sea, este dedo, apuntando en la dirección del primer vector del producto vectorial, o sea, hacia arriba, en el dibujo. El otro dedo, el medio, en la dirección del campo magnético, y cuando cierra la mano llevando el índice hacia el medio, la dirección que apunta el pulgar les daría la fuerza sobre una carga positiva, que en este caso, como es una corriente, es la fuerza sobre una carga positiva. Así que la fuerza sería hacia donde apunta este vector rojo. Bueno, ahora tenemos un ejemplito, para ver si se entiende un poco mejor la idea. Y ahí, por ahí, si se despiertan y me contestan, yo me doy cuenta si me están siguiendo. Entonces, en la figura A, la primera de las figuras, acá lo que hay un imán, las flechitas azules son el campo magnético, en un pedacito de un alambre, y decimos que por este alambre circula una corriente I
Entonces decimos, en las figuras A se muestra un cable por el que circula una corriente I al que se le coloca un imán. Indicar cómo debe ser la corriente que circula por el cable para observar lo mostrado en las 3 figuras que siguen, la B, C y D. O sea, acá vemos el cable como si el campo magnético no estuviera, acá lo vemos que se flexiona en una dirección y acá se flexiona en otra. Observen que acá les están mostrando la región que estaría afectada por la fuerza magnética y les están mostrando crucecitas, que el otro día les dije que las crucecitas eran las colitas de los vectores, o sea que les están diciendo que el campo magnético es perpendicular y entrante a la pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, mirando esta expresión que tenemos arriba, decidir hacia dónde irían las corrientes, o sea, hacia dónde va el diferencial de L, qué dirección y sentido tienen el diferencial de L para que se produzca esto, viendo el alambre así como está conectado. En el primero, ¿qué dirían? Miren la expresión de arriba, cualquiera de las dos, esta o la de arriba con el diferencial es lo mismo. ¿Puede ser que no hay corriente? Sí, sí. En el A la corriente es 0, de modo que, porque es la única forma para este dibujo, para esta disposición del campo magnético y del cable, que este producto vectorial es de 0. Necesitan que la corriente sea 0. El campo no es 0, se los están mostrando. El cable es perpendicular al campo, así que no tienen la opción de que el producto les dé 0 porque son paralelos, el diferencial de L y el B, así que la única opción es que la corriente sea 0. Perfecto por el B. ¿Y los otros dos? Yo les sugeriría dedos de la mano, si quieren, con el índice en la dirección de la corriente, el medio en la dirección del campo, hacia donde les queda el pulgar. O dedos con la corriente y cierran hacia donde está el campo, hacia donde les apunta el pulgar. O hagan el producto vectorial, pongan ejes y resuelvan el determinante. Y como les dijo Hugo el otro día, es regla de la mano derecha, así que la mano izquierda no la usen, porque les va a dar al revés. Creo que en el C para arriba y en el D para abajo sería la corriente. Claro, claro, porque fíjate que ponen dedos con la corriente hacia arriba, pero el campo está entrante, así que tienen que girar la mano y tratar de cerrar en la dirección del campo, entonces el pulgar les queda hacia la izquierda, o haciéndolo con el índice, ponen el índice hacia arriba, el medio hacia el campo, centrando en la pantalla, el pulgar les queda hacia la izquierda, y al revés en el otro. Así que eso es si se aprueban con los dedos y deciden. Si la corriente está hacia arriba y ponen el índice hacia arriba y el medio apunta hacia adentro, les queda el pulgar hacia la izquierda, entonces se mueve el cable hacia la izquierda. Y bueno, el otro obviamente es la otra opción. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, el caso típico, este lo tenemos que calcular, el campo sobre una espira por el que circula una corriente, campo de inducción magnética, porque después lo vamos a usar para describir medios magnéticos. Vieron que cuando les enseñé dipolo, yo les decía, lo tenemos que aprender porque cuando veamos medios dieléctricos lo vamos a aplicar. Vamos a ver cómo se comporta un dipolo en presencia de un campo eléctrico para describir el comportamiento de los medios dieléctricos. Bueno, ahora tenemos que ver cómo se comporta una espira en un campo magnético para describir, que nos va a servir después para describir el comportamiento de los medios magnéticos. Y además, bueno, vamos a ver también otros detalles, pero por ahora otras cosas, pero una de las cosas fundamentales por las que voy a hacer hincapié es que yo lo necesito para describir cómo se comportan los medios magnéticos. Bueno, acá me dejé la expresión acá arriba, a la izquierda está escrita la expresión de la fuerza, por si nos olvidamos, y la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza magnética sobre cada lado de una espira cuadrada, plana, cerrada, por la que circula una corriente I, ubicada en un campo de inducción magnética uniforme perpendicular al plano de la misma? El dibujo es ese. Tenemos una espira cuadrada, plana, por el que circula una corriente, así que estas flechitas negras marcan la dirección en la que está ocurriendo la circulación de la corriente I, y tengo un campo magnético que es uniforme, acá solamente dibujé uno de los vectores, no dibujé todo el campo, solo uno, que es perpendicular a la espira. Para poder resolver esto, como tengo que resolver un producto vectorial, tengo que elegir ejes. Recuerden siempre que cuando eligen los ejes tienen que ser o rotaciones rígidas de o sea, no pueden poner cualquier cosa.
Y voy a llamar a cada tramo de la espira con un numerito. Este va a ser el tramo 1, el de la izquierda, el del frente va a ser el 2, el de la derecha el 3 y el que está más hacia el fondo el 4. Bien, porque tengo que resolver esta diferencial de fuerza en cada uno de los tramitos. Lo tengo que dividir cuando resuelva la integral del diferencial de fuerza en 4 tramos. Entonces, para resolverlo, tengo que escribir cómo se escriben los diferenciales de L de cada uno de los tramos en forma vectorial. Entonces, el diferencial de L1, que corresponde al tramo 1, tiene módulo diferencial de L1 y apunta en la dirección del eje X. El diferencial de L2 tiene módulo diferencial de L2 y apunta en J. El diferencial de L3 tiene módulo diferencial de L3 y apunta en menos la dirección del eje X. Y el diferencial de L4, módulo diferencial de L4, apuntando en menos la J, menos la dirección del eje Y. Y el campo, de acuerdo a cómo puse los ejes, lo voy a escribir en la dirección K. Entonces ya tengo todas las direcciones de los vectores involucrados en resolver la fuerza que actúa y que voy a tener que integrar esta expresión. Entonces, vamos a ver por tramos. La fuerza que voy a llamar 1, que va a actuar sobre el tramo 1, es la integral entre 0 y la longitud de ese lado de I de L1 vector el campo. Entonces esto nos queda el módulo de I, el módulo de B, el producto vectorial entre DL1 y la dirección de J nos queda y la dirección del campo que está en K, nos queda un producto vectorial entre I, vector K, que les da J. Y les queda la integral, o sea, nos quedaba módulo de I, módulo de B, diferencial de L por el producto vectorial de la dirección del diferencial de L1, que es I, vector la dirección del campo magnético, que es K, y eso nos da I vector KJ, negativo. Eso lo pueden ver, ponen los dedos con I, cierran hacia el eje Z, y les va a dar el pulgar hacia la izquierda. Hacen lo mismo con el diferencial de fuerza 3, pero acá el diferencial de L tiene un signo menos, eso saben que les da un signo menos en el producto vectorial, así que nos va a quedar la misma expresión, pero en más J. Hacen lo mismo para la fuerza 2, reemplazan el diferencial de L2 por DL2 en J, les queda IB por la integral del DL, por el producto vectorial entre J vector K, que les va a dar I, y la integral del diferencial de L2 le da la longitud de ese lado del alambre. Y para F4 es la misma lógica, reemplazan DL4 y B, resuelven el producto vectorial, les quedan menos IBL en I. Bien, porque este signo menos les da un signo menos en el producto vectorial. Así que las fuerzas que actúan sobre cada elemento son ahora esas flechas rojas. ¿Hasta acá me pudieron seguir? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza sobre toda la espira? La fuerza neta es 0. La fuerza neta es 0. ¿Le ocurre algo a la espira? ¿Se traslada? ¿Hace algo a la espira? ¿Rota? Nada de nada. O sea, no se traslada. No rota tampoco, ¿no? Porque no tienen torques. Pero alguna otra cosa, si ustedes fueran la espira, uno de ustedes fuera la espira y los demás fueran las fuerzas rojas, ¿qué sentirían ahí? Supónganse ustedes, 2 son los pies y 2 son los brazos. ¿Qué sentirían? Algo le pasa. ¿Se puede deformar? Claro, si se pudiera deformar, la tendencia es a expandirla, ¿cierto? Por ahí es rígida y no le pasa nada. La fuerza no es suficiente para romperla. Pero si fuera, por ejemplo, un alambre que se pudiera estirar, bueno, lo va a estirar. Va a estar tensionada. Se pudiera estirar, se estiraría. Pero como la sumatoria de fuerzas es 0, la espira no se traslada. Bueno, ahí tienen la respuesta, la sumatoria de fuerzas es 0, la F total es 0, y la respuesta le ocurre a la espira, sí. Si no es rígida, aumenta su área. ¿Cuánto valdrá en general la fuerza magnética sobre una espira plana cerrada de forma arbitraria por la que circula una corriente I ubicada en un campo de inducción magnética uniforme? ¡Wow! Eso sonó. Es larguísimo la pregunta, ¿no? Uno se cansa leyendo un cuarto de ella. Entonces queremos pensar en general cuánto valdrá la fuerza magnética sobre una espira que sea como esta, por ejemplo, pero que tenga forma arbitraria, o sea, que sea cerrada, que sea planita, pero que tenga una forma arbitraria y que pase por esa espira una corriente. Y esa la ponemos en un campo magnético.
si empiezan a pensar cómo responderían esta pregunta, qué harían para, a partir del resultado que tienen antes, para poder responderla. Si tuviera una forma arbitraria. Si está cerrada, estamos de acuerdo que siempre hay un pedacito de un lado y un pedacito enfrente de espira con corriente, ¿sí? Sea cual sea la forma horrible que tenga, tenemos esa opción. Va a dar 0 siempre. No te escuché, perdón. Es la edad. Perdón, si va a dar 0 siempre. Va a dar 0 siempre, porque no importa la forma de la espira, van a tener, como al estar cerradas, siempre van a tener ese efecto de que si calculan en los distintos tramos, van a estar, como la espira se cierra, siempre van a tener un tramo del otro lado para compensar. Así que les va a dar 0 siempre, no importa la forma. Bueno, acá el dibujo es feo, lo reconozco. Yo sé que me deben estar odiando con este dibujo, pero tiene demasiadas cosas, pero a mí no me sale. No tenía tiempo de ponerme a hacer uno mejor. Y el otro que tenía demasiadas pocas. Entonces, bueno, elegí este y dije, vamos, arriesguemos. Fíjense, la parte amarillita es la espira. Es una espira cuadrada simplemente porque es más fácil hacer la cuenta y que se vean las cosas. Las flechitas violetas que se ven por acá van marcando la dirección de circulación de la corriente. Bien. A veces solemos hablar de sentido horario, sentido antihorario para los giros y circulaciones. Tengan en cuenta que hablar de sentido horario, sentido antihorario, tiene que ver con en dónde se paran ustedes para verla. Si yo me paro del lado del frente, supónganse, estando del lado que estoy ahora, y podría decir que el sentido es antihorario. Pero si decido pararme del lado que está el plano marrón, lo voy a ver al revés, lo voy a ver horario. Entonces, sentido horario y antihorario para describir corrientes o giros tienen que decir de dónde están mirando. Ahora, si ponen ejes, eso es un poco más sencillo porque ustedes dicen en qué dirección van los momentos o cuál es el eje de giro, dibujan el eje y ahí es un poco más fácil interpretarlos. Bueno, entonces tenemos por lo pronto acá visto la espira y identificado hacia dónde circula la corriente. El campo magnético está marcado con estas flechas azules, está marcado nada más que en 3 puntos, pero imagínense que es uniforme, que es esta dirección, que sería perpendicular al plano marroncito que está abajo, está en todo el espacio y tiene, cualquier punto del espacio tiene el mismo valor de campo magnético, dirección y sentido. Pero ahora la esplina está inclinada respecto del campo magnético. Entonces, fíjense, respecto al campo magnético forma un ángulo phi, la normal. Este mu, que ahora lo vamos a definir, que es un vector que nos va a importar, está en la dirección perpendicular a la espira y forma un ángulo de phi respecto del campo magnético. También podemos decir que la espira misma, el plano de la espira, forma un ángulo de phi con el plano horizontal, con la mesa o el lugar donde estaría derecha la espira, donde la espira se ubicaría desde un plano paralelo a cualquier plano perpendicular al campo magnético. O sea, si la espira se pusiera sobre el plano que estaba sombreado atrás, te formaría un ángulo de 90 grados con el campo magnético y por ende este vector que apunta en la dirección normal tendría que ser paralelo al campo magnético. Eso sería volver al caso que acabamos de resolver. Ahora queremos resolver uno en el que la espira esté inclinada, para ver cómo se va a comportar la espira si la espira está inclinada. Bueno, si hacen las cuentas de la misma forma que las hice hace un ratito, para la otra espira, van a ver que cuando resuelven el producto vectorial de I de L vector B, yo acá tengo los ejes elegidos por el propio dibujo, no los que a mí me hubieran gustado elegir, así que tiene el eje X en esta dirección, en la dirección que va paralela a la pantalla hacia la derecha, el eje Y, una dirección perpendicular a la pantalla entrante, y el eje Z hacia arriba, paralela a la pantalla y hacia arriba. Están los ejes dibujados. Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, en este tramo, que se llama F, a la fuerza, la llamo F, la corriente está en la dirección J y el campo magnético está en K, así que cuando resuelven J vector K les da en I y les quedaría el módulo del campo magnético, pues son perpendiculares, el módulo de la corriente, la longitud de este tramo,
que lo llamó A, está escrito acá, el lado de la corriente, el lado este de la espira, el largo tiene longitud A. Bueno, y esta es la dirección de I. Y obviamente si repito la cuenta, pero ahora la corriente está yendo en dirección contraria, o sea, en menos I, lo que me va a quedar es menos F, que acá tendría que tener, perdón, un más menos, que me olvidé. Bueno, puedo hacer la cuenta también para calcular la F', que sería la fuerza sobre los lados de longitud A, los más angostitos, y les van a dar estas dos fuerzas. Repiten la cuenta, es hacer la misma cuenta que antes, en un dibujo un poquito más feo, pero no pasa nada. O sea, sigue siendo la corriente perpendicular al campo magnético. Cuestión que si decimos la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto nos da ahí? Con la espira inclinada. Bueno, ahí arriba, no sé para qué les pregunto si lo dice arriba, los pares de fuerzas que actúan sobre la espira se cancelan, por lo que no hay una fuerza neta que actúe sobre ella. Y acá dice, no les puedo mantener la magia de la pregunta porque tiene la respuesta arriba, no se lo pude, no sabía cómo sacárselo, sí sabía, pero no tuve tiempo. Sin embargo, acá las fuerzas, en los lados A, en los lados largos, fíjense que van a producir un torque. ¿Ven que esas fuerzas van a hacer girar la espira? Sí. Perfecto, entonces, cuando quieren calcular el torque que realiza F, fíjense que es el mismo torque que realiza F menos F, ¿bien? Si lo calculan les va a dar exactamente el mismo valor y en la misma dirección. Tienen que hacer el producto vectorial de vector R, que va desde el eje de giro lo vamos a tomar como el eje Y, entonces la espira va a girar, o sea, la espira, al decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, no se puede trasladar, así que este punto del medio no puede moverse, así que un eje ubicado acá, alrededor del cual estas fuerzas van a producir el giro, no se puede mover. Entonces este eje es el eje de giro, que es el eje Y, y podemos calcular el torque de F, y ven también que el torque de menos F les va a tener que dar lo mismo. R es un vector que va desde el eje de giro, o sea que sería desde este punto, apunta hacia el lugar de aplicación de la fuerza. Acá tendríamos que volver a poner diferencial de torque y hacer la integral sobre todos los elementos, pero les va a dar este resultado. O sea, pueden hacerlo pensando que está aplicada en un solo punto. Toda la fuerza, que la fuerza total sobre esto se aplica solo en un punto. Formalmente uno debería decir diferencial de fuerza, no resolver la integral, calcular el torque, diferencial de torque, y llegan a lo mismo que suponer que tienen una única fuerza aplicada acá sobre el lado de la espira. Entonces, R es un vector que va desde el centro hacia el punto de aplicación de la fuerza, así que su módulo va a ser B, que es la longitud del tramo más cortito, dividido 2. Bien, esto es B sobre 2. Y su dirección está formando un ángulo φ con la dirección del eje X. Bien, así que va a tener una componente seno de φ, o sea, B sobre 2 seno de φ, en la dirección Z, y una componente B sobre 2 coseno de φ en la dirección de la fuerza. Si resuelven ese producto vectorial, lo que les termina quedando es solamente la componente que va en la dirección perpendicular a F. Por eso les aparece el seno de φ. La otra forma de verlo es ver que, bueno, esto tiene módulo B sobre 2, esto tiene módulo del valor de la corriente, el lado más largo de la espira y el módulo del vector campo de inducción magnética. Entonces les queda todo esto, el módulo de R es B sobre 2, esto es el módulo IA por B, por el seno del ángulo que forman el vector R con la fuerza, que la fuerza está en X. Así que ese es el seno de φ. Y después hacen la regla de la mano derecha para sacar que el producto vectorial les queda, se aplica, ponen los dedos en la dirección del versor R, o sea, apoyados sobre el centro y apuntando en la dirección de esta línea punteada. Si quieren lo pueden pensar con el dedo índice, el dedo medio en la dirección de las flechas rojas que corresponde a la fuerza, porque eso es lo que entra en el producto vectorial, y eso les va a dar el torque, un vector que va en dirección del eje Y, de J.
Eso lo pueden ver, que esto es, yo tendría que haber escrito, les hubiese ayudado un poco más, si les escribo, acá arriba. Ustedes díganme si lo pueden ver mientras yo les escribo que esto es F. Y esto, la línea punteada, sería el R. Entonces, F lo tenemos, y el R sería D sobre 2. El módulo, bueno, y acá tendrían que poner... Esto lo pueden seguir, que ese es el torque que genera la fuerza F. Reemplazan este R, reemplazan la F, hacen el producto vectorial, les queda esta expresión. Y si hacen la cuenta para la menos F, como además el R que tienen que considerar ahí para resolver el producto es un vector que va desde el centro apuntando en la dirección contraria al R que habían considerado para calcular el producto vectorial del torque debido a F, o sea, se les invierte el R y se les invierte la fuerza, así que los dos signos menos les terminan quedando compensando, y les queda que el torque que hace menos F es el mismo. Así que tengo dos veces para calcular el torque neto, es la suma de los dos torques, entonces nos queda ese valor. Díganme si me pudieron seguir o necesitan que les repita. Yo te seguí, profe, pero tengo una duda. El vector del torque, Sí. ¿en qué sentido quedaría de I? Tipo, apuntando como F', no, perdón, sí, apuntando como F' o como menos F'. El torque te da, tiene que ser perpendicular a los vectores del producto vectorial. ¿Te acordás que siempre el producto vectorial te da un vector perpendicular a los vectores del producto vectorial? Así que el torque te apunta en J. O sea, el eje te apunta en la dirección del eje de giro. Y el eje de giro es J. Claro, pero tipo, te queda, como sería para atrás o para adelante, digamos. Y acá te quedó para atrás. Listo, gracias. Y para darte cuenta que eso es así, puedes usar la mano, y si vos haces el R, o sea, pones el dedo índice en la dirección de R y el dedo medio en la dirección de F, te da el pulgar hacia donde apunta el torque. Y ahí te das cuenta que está apuntando el torque, está apuntando en esta dirección, o sea que el giro es alrededor de este eje. Eso es lo que te está diciendo. Y que las dos fuerzas, o sea, los dos lados de la espira contribuyen hacia generar el giro. ¿Qué opinan? ¿La F' y la menos F' genera torque? ¿No? No, no genera torque. Y lo pueden ver derecho del dibujo, ahí están tirando en la misma dirección, perpendicular fíjense que a la corriente, fíjense que si quieren calcular el producto vectorial, ustedes para calcular el torque, o sea, con esta misma definición de R vector F, pero ahora para las F', apoyan el dedo índice en la dirección de un vector R que iría desde el centro hacia el punto de aplicación de la fuerza, o sea, un vector que va en la dirección de I, y la fuerza está en la dirección de I. Son paralelos. El producto vectorial es de cero. No hay torque. Y ahí uno se da cuenta porque se ve que la está estirando, que no la va a girar. ¿Sí? Pero si no se ven, formalmente pueden hacer la cuenta y ver que tienen que mirar un vector R que es paralelo a la F'. Así que el producto vectorial da cero, y lo mismo pasa con un vector R'. R' es un vector R, menos R que es paralelo a la menos F'. Entonces tenemos un torque neto que está relacionado con la corriente. A por B es el área de la espira, el módulo del campo magnético, y el ángulo, el seno del ángulo que forman el campo magnético con la dirección perpendicular a la espira. O sea, podemos decirle, este ángulo es el ángulo que forma la espira plana con el plano perpendicular al campo magnético, o el ángulo que forman el campo magnético con la normal a la espira. Es el mismo ángulo. Lo vamos a escribir de otra forma, este torque, para definir una nueva magnitud que se llama momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético, que es este mu que está dibujado acá, es un vector que tiene módulo el valor de la corriente por el área de la espira y dirección la dirección normal. Así que es el valor de la corriente, en este caso el área de la espira es A por B y está en la dirección normal. Eso, si miramos ahora de vuelta la expresión del torque, I por A por B es el módulo del momento.
Y si hacemos la dirección normal, producto vectorial, el campo magnético, les va a quedar también J, y también les va a quedar el módulo de B por el seno de phi. O sea que si ustedes escriben el torque usando esta definición, lo pueden escribir como el producto vectorial entre el momento magnético, que es un vector perpendicular al plano de la espira y cuyo módulo es el área de la espira por la corriente que circula por la espira, vectorial el campo magnético. ¿Sí? Un producto vectorial entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Eso les va a quedar definido como torque. O sea, lo único que hice es ver que puedo reescribir esta expresión usando la definición de este vector y que la puedo obtener. Si yo hago este producto vectorial, pruébenlo, hagan este producto vectorial y van a ver que llegan a esta expresión. Entonces podemos analizar las posiciones de equilibrio que tendría esa espira en presencia de un campo magnético. ¿Cuándo va a estar en equilibrio la espira? ¿Cuándo? Porque está en equilibrio de traslación, o sea, no se traslada. ¿Cuándo va a estar en equilibrio de rotación? ¿Cuándo no va a rotar la espira? ¿Qué tienen que pedir para que no rote la espira? Que el momento dipolar y B sean paralelos. Claro, eso mismo, que el producto vectorial entre mu y B les dé 0, de modo que el torque les dé 0. Necesitan torque nulo para el equilibrio también de momentos, así que eso implica que el momento dipolar tiene que ser paralelo al campo magnético. Así que vamos a tener dos posiciones posibles, porque paralelo puede ser paralelo igual sentido, paralelo sentido opuesto, que a veces nosotros lo llamamos antiparalelo, ¿no? Y lo mismo que nos pasaba, ¿se acuerdan con el momento dipolar? ¿Se acuerdan? Se tenía que alinear con el campo eléctrico para que el dipolo estuviera en equilibrio también de rotación. Tenemos dos posiciones posibles, la posición de equilibrio estable y la posición de equilibrio inestable. Pueden ver, por ejemplo, que si ustedes llegan a que mu es paralelo al campo magnético, o sea, el ángulo que forman el campo magnético y la dirección normal es 0, cualquier apartamiento que hagan, como este que está dibujado acá, va a llevar la espira nuevamente hacia el 0. ¿Sí? Las fuerzas esas tienden a girar a la espira de modo que se vaya a ubicar en el plano sombreado. Eso, ¿se acuerdan que lo hablábamos como un equilibrio estable? Porque cualquier apartamiento inmediatamente vuelve a la posición. Lo mismo si la apartamos hacia abajo, las fuerzas van a ser tales que lo van a llevar de vuelta a la posición de equilibrio. Ahora, si giramos la espira y ponemos de tal forma que su momento dipolar magnético quiere hacia abajo, o sea, inclinada pero hacia abajo, eso equivale a dar vuelta a la corriente, lo que van a ver es que las fuerzas, cuando las dibujen, van a ser tales que van a tender a hacer que la espira se rote totalmente y vaya a la posición de equilibrio con phi igual a 0. Esa era la posición de equilibrio inestable. Hay una analogía completa con lo que les pasa a los dipolos con las espiras. ¿Se acuerdan que el equilibrio inestable era cuando el momento dipolar eléctrico se alineaba antiparalelo respecto del campo eléctrico? Ahí cualquier apartamiento de esa posición de equilibrio giraba el dipolo y lo ponía en la posición de equilibrio estable. Bueno, acá les pasa lo mismo. Pero podemos trabajar también, además de ver las fuerzas, podemos trabajar con energía. Entonces el delta de energía tiene que ser igual al trabajo. Entonces esto va a ser la diferencia de energía es igual al trabajo para producir el giro, que está relacionado con el torque y el ángulo que lo giran. Esto es fuerza por desplazamiento, pero está reescrito como torque por diferencial de phi, porque estamos pensando en una rotación. Y tenemos que integrar el ángulo que hacemos el giro. Por eso integramos entre un valor de ángulo de referencia, porque acá vamos a calcular un delta de energía, siempre se acuerdan, nos queda la energía, siempre está definida a menos de una referencia. Entonces, si queremos tener un valor absoluto, lo vamos a calcular respecto a un valor de referencia. Y el ángulo phi final, o sea, parto de un ángulo que forme el momento dipolar magnético con el campo magnético, que lo defino como el valor de referencia, donde voy a poner la energía 0, y después lo giro hasta un ángulo phi y miro cuál fue la variación de energía para producir eso. Entonces lo que tengo que integrar es el torque por diferencial de phi, el módulo del torque sí, A por B, por el campo magnético, por el seno del ángulo, diferencial de phi. Se pueden sacar todas las cosas de la integral, todo I, A, B y el módulo del campo magnético salen de la integral, integro el seno de phi, que me da menos el coseno de phi, así que eso nos quedaría menos el coseno de phi, menos
el coseno de phi en la referencia, así que por eso nos quedó más el coseno de phi en la referencia. Y si elijo como referencia cuando están a 90 grados, entonces acá pongo el 0, y esto corresponde a 90 grados, así que el coseno de phi me da 0, me queda una energía expresada de esta forma, que nos quedaría menos I A por B por el módulo del campo magnético por el coseno de phi. Que si miran, esto de vuelta lo podemos escribir a IA por B es el módulo de mu, del momento dipolar magnético, B es el módulo del campo magnético, y el coseno de phi es el ángulo que forman. Esto lo puedo escribir como un producto escalar del momento dipolar magnético y el campo magnético. Así que la energía en el dipolo, tomando como referencia que el momento dipolar y el campo formen 90 grados, o sea, que esto se haya girado, de modo que formen 90 grados, mu y B, tiene esta expresión, la pueden calcular como el producto escalar entre el momento dipolar, el campo magnético y un signo menos. Y, obviamente, como la posición de equilibrio estable corresponde al mínimo de energía, esto da mínimo ¿cuándo? La expresión. ¿Cuándo da lo más chiquito posible? Cuando son perpendiculares. Cuando son perpendiculares te va a dar 0. ¿Hay alguna opción más chiquita todavía? Cuando el ángulo Ah, sea cuando 0. son antiparalelas, no. Cuando son antiparalelos te da mu por B, ¿no? Porque los módulos. Porque el coseno, si son antiparalelos, son 180 grados, el coseno de 180 te da menos 1. Ah, claro. Entonces cuando son paralelas. Cuando son paralelos, que era lo mismo que dedujimos pensando en las fuerzas, ¿no? Que el equilibrio estable correspondía cuando eran paralelos, porque las fuerzas, cualquier apartamiento, las fuerzas lo llevaban nuevamente a la espira a la posición en la que B fuera paralela a mu. Si la miran a través de la energía, van a ver que eso también vale, porque el coseno de phi les va a dar 1, cuando phi es igual a 0, y esto les da lo más negativo posible. ¿Sí? El valor más chiquito posible, lo más negativo posible. Y ese es el mínimo de energía. Y en el otro caso les da el máximo, el de caso de pi. 0 cuando están perpendiculares, cuando están antiparalelos, eso les da menos 1, y les da un valor positivo y el más grande posible, ¿no? Que sería el mayor valor del coseno. Pero, o sea, el mayor valor del módulo, ¿no? El coseno les da más menos 1. Y usamos el más para el mínimo de energía, el menos les va a dar el máximo de energía. Y es justo el caso de la posición inestable. Tengan en cuenta que esto, bueno, si ustedes tienen que ir viendo, a veces les dan comprensiva las fuerzas. Hagan la cuenta, siempre les va a dar la sumatoria de fuerzas 0 y siempre les va a dar un torque sobre la espira, que tiende a alinear a la espira con alinear perpendicularmente la espira con el campo magnético. Alinear a su momento dipolar, que es normal, a la espira con el campo magnético. Bueno, esta es una parte que les quiero mostrar un experimento. Fíjense, lo conectamos y hacia dónde va la flecha. Lo desconectamos y la flecha vuelve a una posición ahí. Ahora dio vuelta a los cables, lo conecta, hacia dónde va la flecha de la brújula. Desconecta los cables, vuelve a la posición. Y acá este lo tienen que estar usando el PET. Una pila, están haciendo circular cargas. Creo que lo que les dibuja el PET son los electrones. Pero lo que pueden ver es que si invierten la polaridad de la pila, se va girando el lugar hacia donde apunta la brújula. Bueno, se los paso de vuelta, están muy silenciosos, capaz que pusieron a grabar. Fíjense, está apuntando en una dirección la brújula, y cuando conecta la pila, la brújula apunta en una dirección perpendicular al cable, lo amarillito es el cable todo enroscado, lo gira, lo vuelve a conectar, y ahora la brújula la conecta al revés, a la batería, y ahora la brújula apunta en la otra dirección, lo desconecta, y va a volver a la posición de equilibrio, y acá lo que tiene es una dirección en la que está circulando una corriente, y se alinea, la brújula nos apunta al norte en una dirección, y cuando invierte la polaridad de la pila, el norte apunta en la otra dirección. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos sale decir de ver eso? Que si hubiéramos estado en el aula lo hubiésemos hecho en la realidad.
El PET lo están usando en Experimental 3, ¿no? Sí, Sí. estamos haciendo todo con PET. Bueno, no sé, capaz que les hacen hacer estas cosas. Esto se llama electroimán. Pero muy electroimán no, porque nos falta la barra de hierro en medio, pero es de la idea. Es un poco la idea. Pero esto todavía no llegaron a ver este tipo de experimentos, de hacer circular corrientes y ver efectos sobre la brújula. O sea, vamos a recordar qué hacía la brújula. ¿Se acuerdan que la brújula era, básicamente su punta, su flecha era un imán que estaba imantado, de modo que la parte coloreada, si no la habíamos dejado cerca de imanes y la habíamos estropeado, si estaba bien andando la brújula, la parte coloreada indicaba, era el norte del imán y indicaba hacia un sur magnético. ¿Bien? Pero básicamente, más allá de hacia dónde, si era un sur o un norte magnético, lo que nos indicaba la flecha de la brújula era la dirección del campo magnético, en este caso terrestre, lo que estamos describiendo. La que le hicimos a la brújula, la agarramos y le enroscamos alrededor, hicimos unas vueltitas, tipo una espirita, pero de varias vueltas. O sea, podemos hacer una espira de una sola vuelta, podemos hacer muchas vueltas, o sea, pero dejarla planita, entonces la llamamos espira o bobina plana, y eso lo conectamos a una pila. Antes de conectarlo a la pila, la flecha estaba en alguna dirección. Pero después que lo conectamos a la pila, la dirección que tenía antes de conectarla era la dirección del campo magnético terrestre. O sea, la flecha estaba apuntando hacia el sur magnético. Ahora, cuando le pusimos los dos cablecitos estos, los conectamos a la pila, la punta de la flecha, de la aguja de la brújula, se desplazó y apuntó en otra dirección, que en particular era perpendicular a la espira. Cuando lo sacamos, volvió a la posición que estaba antes, como si no hubiera pasado nada, apuntando hacia el polo norte, y hacia el polo norte geográfico, sur magnético, y cuando lo volvimos a conectar, pero al revés a la pila, la punta, la flecha de la brújula apuntó perpendicular a la espirita, pero en dirección contraria a lo que lo habían hecho antes, ¿no? En la otra dirección. ¿Eso lo vieron? ¿O quieren volverlo a ver? Sí, profesor. ¿Quieren volverlo a ver o eso lo pudieron ver? Eso me lo creen. Yo por mi parte sí, lo entendí y lo vi. Bien, entonces, básicamente, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pasa cuando circula una corriente por una espira? O cuando circula una corriente por ese cable. ¿Qué pasó? A ver, pensémoslo así, que la aguja de la brújula cambie su dirección y en lugar de apuntar en la dirección del campo magnético terrestre apunte en otra. Si no estuviéramos mirando que fue el alambre, ¿qué diríamos? Profe, uno de los chicos puso en el chat que genera un campo magnético. Perfecto, eso, justamente. La conclusión es que nosotros estamos usando, no puedo ver el chat yo mientras tengo la presentación, no me muestra intento ver las preguntas y no me deja verlas. Básicamente lo que les dicen es que cuando ustedes ponen una corriente circulando, se va a generar un campo magnético por esa corriente que circula, que es el que altera la dirección de la brújula, es el que se suma vectorialmente al campo magnético terrestre y cambia la dirección de la brújula. Que evidentemente está más, el campo magnético terrestre es menos intenso, por eso queda prácticamente perpendicular a la dirección al plano de las espiras. Eso ahora vamos a ver por qué el campo magnético de las espiras son perpendiculares y demás, pero por ahora era contarles eso. Y obviamente si nosotros invertimos la dirección en la que circula la corriente, se invierte el campo magnético que genera la espira. Pero esto es una conclusión importante, esta experiencia que hizo Oersted en 1820 era muy importante porque fue una de las primeras experiencias en las que hubo una relación entre el magnetismo y la electricidad. O sea, acá, en esta experiencia, comienza a aparecer el electromagnetismo, el ver que tanto la electricidad como el magnetismo no son fenómenos aislados, sino que están relacionados. O sea, a partir de ahora vamos a empezar a encontrar expresiones que relacionan al campo magnético y al campo eléctrico. Porque antes estaba el campo eléctrico, estaba el campo magnético, actuaban los dos sobre una carga,
Pero ahora lo que vamos a empezar a ver es que una corriente, que implica un campo eléctrico, forma o genera un campo magnético, o sea, una relación entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, ahora que sabemos que las corrientes generan campos, tenemos que saber cómo hacer la cuenta. Y acá viene otra de las leyes, que se llama ley de Biot y Savart, y nos permite calcular el campo de un alambre con el que circula una corriente, el campo que genera el alambre. No, hasta hace unos segundos el alambre estaba en un campo y sentía una fuerza. O sea, ¿qué le hacía el campo externo al alambre por el que circulaba una corriente? Ahora estamos preocupados por otra cosa. Ahora pensamos en el campo que ese mismo alambre está generando en el espacio. Entonces necesitamos esa ley. Vamos a empezar con el campo que se genera sobre un elemento, un trozo del circuito, y después se integra para calcular el campo total. Entonces quiero calcular el campo que genera un elemento de corriente en un dado punto. Ahora la visión es, tengo un cable, pasa una corriente, eso genera un campo en su entorno, quiero calcular el campo que genera ese cable en su entorno. Entonces voy a dividir el cable en pequeños diferenciales de corriente, o elementos de corriente. Esos elementos de corriente tienen valor I por dl, y su dirección es la dirección en la que está el cable y en el sentido en el que se mueve la corriente. La ley nos dice que I dl vector R, que es un versor que apunta desde el elemento de corriente, que acá está marcado en rojo, hacia el punto donde yo quiero calcular el campo, que es este punto P que está marcado acá, y tengo que hacer este producto vectorial, y R cuadrado o R es la distancia del elemento de corriente al punto en el que quiero calcular el campo. Mu0 sobre 4pi son la constante, Mu0 se llama permeabilidad del vacío y vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper. Tesla, recuerden que eran las unidades de campo magnético. Acá está dicho que R versor apunta desde el elemento de corriente hacia el punto donde queremos calcular el campo, y R, no el versor, es la distancia entre el elemento de corriente y el punto. Entonces, si yo quiero calcular el campo que se genera acá, tengo que integrar esta expresión para tomar todos los elementos de corriente de todo el cable que genera campo acá. Si ya miramos, ahora creo que resuelvo un poco más, pero si miramos, además algo más, acá este punto que está acá está indicando que el diferencial de campo está apuntando hacia nosotros. Esa es la punta de la flecha diferencial de campo en ese punto. Y si aplican la regla de la mano derecha con el diferencial de L del dedo índice en la dirección del cable y R con el medio, van a ver que para apoyar el índice en la dirección del cable y R el medio en la dirección de R, B, el pulgar, tiene que ir hacia ustedes. Así que ustedes tienen que resolver, integrar esta expresión para la forma que tenga el cable que ustedes estén haciendo la cuenta. Una cosa para observar en esta expresión es que el campo generado por el elemento de corriente decae con la distancia al cuadrado. ¿Bien? Como ya hemos visto otras leyes que decaen con la distancia al cuadrado, la gravitatoria y la eléctrica. Y los campos, ¿no? El campo gravitatorio y el campo eléctrico decaen con la distancia al cuadrado del elemento de masa o el diferencial de carga. Y la otra característica que tenemos que ver es que el diferencial de campo siempre va a tener que ser perpendicular a estos dos vectores que son el producto vectorial, o sea, tienen que ser perpendicular a la dirección que se mueve la corriente, y tiene que ser perpendicular al vector que va desde la corriente al punto donde yo quiero calcular. Y eso es importante porque eso nos va a permitir analizar qué componentes esperamos tener del campo cuando las cosas se nos vayan complicando. Bueno, y ahí está lo que les dije, que para poder calcular el campo en ese punto, obviamente tengo que sumar todos los campos debidos a los elementos de corriente. Ahí saqué mu0i sobre 4pi de la integral, porque i es una constante, no depende del punto sobre el conductor que estemos considerando, así que lo que tenemos que resolver o integrar es diferencial de L vector R versor sobre R cuadrado. Y nos podemos preguntar qué condición debe cumplirse para que el campo de inducción magnética en un punto sea nulo. Para que, por ejemplo, en ese punto P, cuando resolvamos la cuenta, nos dé 0.
¿qué tendría que pasar? Tiene que cumplirse que el versor R y el diferencial de L sean paralelos. Claro. Que P tiene que estar sobre el El P trayecto de tendría, la corriente. claro, tendría que estar sobre el hilo. Bien. No tendrías que tener componente de R en la dirección perpendicular al diferencial de L para que eso ocurra. Bueno, después tienen las otras condiciones básicas, que es que obviamente no haya corriente en el cable. Bien. Pero al menos que DL sea paralelo a R es algo que tienen que considerar. O al menos les va a servir para saber que no hay componente paralela al hilo nunca. Bien, si DL es paralelo al R, eso nos da 0, y si DL, y si no, no pueden tener una parte de DL que vaya en la dirección paralela al R. O una parte de R que vaya en la dirección paralela al diferencial de L. Eso está mejor dicho. Bueno, vamos por el ejemplo clásico, que es una espira circular. Vamos a calcular el campo que genera una espira circular por la que circula una corriente. Entonces la espira está acá abajo, a la izquierda, es esta cosita doradita que está acá. Bien, por eso esa espira tiene un radio R grande, está indicado acá, R. La corriente por la que circula es I, está dibujado un diferencial de L acá para detallar. Y queremos calcular el campo en el centro de la espira. ¿Cuánto dará el campo ahí? ¿Qué piensan? Así, arriesguemos. ¿Qué dirían a priori que debería darles el campo ahí? 0. Bueno, veamos si da 0. El campo eléctrico, ¿se acuerdan que si era un anillito cargado nos da 0? Pero vamos a ver ahora qué pasa con el campo magnético. Bien, lo que tenemos que resolver es básicamente esta integral, ¿no? El dl vector r versor sobre r cuadrado. Voy a usar coordenadas cilíndricas, así que el eje Z es perpendicular a la espira. R', le puse R' porque voy a dejar el R versor como el vector que va desde el elemento de corriente apuntando hacia el centro de la espira. Entonces, ese R versor que entra en esta ley es opuesto al versor R de las coordenadas, al radiovector, al versor R que indica la dirección de la dirección radial de las coordenadas cilíndricas. Por eso le puse una primita acá, porque uno es menos el otro. Entonces, R sin la prima es el vector que va de un elemento de corriente apuntando hacia el centro de la espira, mientras que R' es el versor de las coordenadas cilíndricas que apunta del centro, desde el eje Z, hacia, radialmente, hacia la espira en este caso. Y θ obviamente es la perpendicular a R' y a Z, que está dibujado acá, la dirección tangente. En esas coordenadas yo puedo escribir al diferencial de L como, mirando este dibujo, en cualquier punto, esto recuerdan que R' gira y θ gira, así que este punto es este dibujo es análogo en cualquier punto que lo hagamos sobre la espirita. Si lo hago, el diferencial de L va a ser siempre en la dirección θ, así que tiene módulo de L en dirección θ, en la dirección tangente. El R que aparece acá dividiendo, que es la distancia del elemento de corriente al punto donde quiero calcular el campo, es directamente el radio de la espira. Y el R versor es lo que les dije recién, menos el R' versor, menos el versor de las coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces voy a calcular el campo en el origen, por eso van todos estos ceros, mu 0i sobre 4pi de L θ, vector menos R' dividido R cuadrado. Puedo sacar el R cuadrado porque es el radio de la espira y no depende de la integración. Resuelvo el producto vectorial entre θ y menos R', me da K, y lo que me queda es integrar el diferencial de L, que me da la longitud de la espira, es 2pi por R. Acomodo esto y el campo de una espira en el centro me dio mu 0i sobre 2R en K. O sea que el campo magnético en el centro de una espira no es 0. ¿Lo pudieron seguir? ¿O quieren que repita algo? No, más o menos lo seguí. Bien, los demás están en silencio, así que calla otorga. Bueno, ahora no queremos el centro de la espira, lo vamos a complejizar un poquito más y lo vamos a calcular en un punto sobre el eje de la espira. En un punto acá que es el eje de la espira. Entonces P ahora, en lugar de estar en el medio, está en el eje de la espira.
y tengo de vuelta que resolver esta integral. No están dibujadas, pero voy a volver a poner las coordenadas que tenía hoy, las cilíndricas. Pero acá tengo un problemita de que le pusieron nombre tita, ¿no? Entonces ahí me arruinaron el tita también de las coordenadas. Así que voy a llamar tita prima al de las coordenadas cilíndricas, pero nada más que para no confundírmelo con el ángulo que forma el vector que va desde el elemento de corriente hacia el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Si hacen la regla de la mano derecha para resolver este dl vector r, versor, fíjense que ponen el dedo índice apuntando en la dirección de la flecha verde, el dedo medio apuntando en la dirección de esta flecha negra que marca el R, bien que en esta dirección estaría el R versor, y les va a tener que dar, cuando acomodan los dedos para hacer eso, un campo magnético que les queda un tanto inclinado, que es este diferencial de campo magnético que está acá en azul oscuro. Esto lo pueden intentar y me dicen si les sale. La otra es poner todos los dedos de la mano en la dirección de la flecha verde y cerrarlos en la dirección hacia la flecha negra, y les tiene que dar el pulgar en la dirección de la flecha azul. A mí me sale más la segunda, pero bueno, elijan alguna de las dos. ¿Eso lo ven? Que este diferencial de L genera este campo magnético azul. Este diferencial de campo magnético. Tengo una pregunta, profe. El ángulo tita, perdón, es entre la flecha negra y el eje Z. Claro, por eso les dije recién que voy a tener que cambiarle el nombre al eje tangente, ves que se llama tita prima ahora. Hoy tenía ese problema con el R y el R prima, ¿te acordás? Que le tuve que llamar prima al eje, porque tenía ese problemita de que me confundía con este reversor. Tienen que tener cuidado, estoy tratando de ser lo más detallada posible, porque el R que aparece ahí no es el R versor de cilíndricas o esféricas, sino que es el vector que va del elemento que apunta desde el elemento de corriente hacia el punto donde yo quiero calcular el campo. Y el R vector es un vector que va del elemento de corriente al punto donde yo quiero calcular el campo. Como en esa expresión lo tenemos como R, entonces lo que hago es llamar R' a la dirección radial, y como encima le puso tita el dibujo al ángulo que forma la dirección del R con el eje Z, le tengo que llamar a la dirección tangente tita prima, para no confundírmelos. Entonces ahora voy a tener que escribir un poco mejor al diferencial de L. El diferencial de L tiene módulo de L en tita prima, por esto que les dije recién, porque esta es la dirección. Pero fíjense en que dl es un pedacito del arco de circunferencia, así que es el radio de la circunferencia por el diferencial de ángulo tita prima. Ese diferencial de ángulo sería un ángulo que forma este diferencial sería un tramito que es el ángulo que se forma entre este punto y este otro punto de acá, ¿sí? Y el centro. No creo que me salga agregarlo en el dibujo. Y capaz que lo agrego y hago desastre. Pero lo alcanzan a ver que esta longitud es R de tita prima, donde tita prima es la parte angular de girar. Después, R módulo, el que necesitamos para poner acá, es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Los catetos al cuadrado, esta longitud es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son el radio de la espira y la posición del punto. Así que R es la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Y lo que nos queda es escribir R versor, que es el versor que apunta en la misma dirección y sentido que el R vector. Entonces eso lo puedo escribir usando este ángulo tita, y es un versor, así que nos queda la parte menos seno de tita en la dirección de R', ¿sí? Uso este ángulo, me da menos seno de tita en esta dirección, y coseno de tita en la dirección K. O sea, descompongo al R versor en sus componentes. Este es el R versor, ¿bien? Entonces lo descompongo en sus componentes Z y R. No tiene componente tita, vamos a ver en el dibujo. Tita prima, perdón. Bueno, y ahora reemplazo todo eso. Fíjense que ahora el campo es en R' igual 0, tita prima igual 0, y la coordenada Z. O sea, está ahí sobre el eje de la espira. Estoy acá. Bueno, reemplazo todo. Tengo el mu0 i por sobre 4pi que está, reemplazo el diferencial de L por R de prima
tita prima versor, vectorial el vector R y abajo el R cuadrado. Siguiente paso, saco las constantes para afuera y voy resolviendo el producto vectorial. Esto que está abajo, lo que está dividiendo, no depende del punto en particular en el que yo me ubique sobre la espira cuando resuelva la integración. Esta integral la tengo que hacer moviéndome a través de toda la espira. Tengo que ver las contribuciones de todos los elementos de corriente que constituyen a esta espira. O sea, me tengo que mover en toda esta espira. Tita prima va a variar entre 0 y 2pi. Entonces, si yo miro eso, ni el radio de la espira, ni el radio de la espira más el z cuadrado, el r cuadrado más el z cuadrado, van a depender de qué punto sobre la espira yo me ubique. Esta longitud es siempre la misma. Así que esto sale de la integral y el r también. Entonces, después tengo que hacer el producto. Tengo el seno de tita, como está escrito, no depende de tita prima, de que es la variable de integración, así que sale la integral y tengo que resolver el producto vectorial entre tita prima y r prima, que me dan k, y después tengo que resolver el producto vectorial entre tita prima y k, que me dan r prima. Esto es constante, sale de la integral. R es constante, sale de la integral, y resuelvo el producto vectorial entre tita prima y estos versores, o sea, resuelvo de tita prima, vector, menos seno de tita prima en R', más coseno de tita prima en K. Eso me queda estas dos integrales. El denominador, tipo el término r cuadrado más z cuadrado, cuando está dentro de la integral, está al cuadrado de nuevo. Sí, lo perdí el cuadrado. No, porque tienes raíz cuadrada al cuadrado. No perdí nada. O sea, esta longitud es la raíz cuadrada de los catetos. Eso es R cuadrado. Eso es R, perdón. Y lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces me queda así. Y bueno, y esta es la resolución. El seno de tita y el coseno de tita no dependen de tita prima. K es un vector que está fijo en el espacio, no está rotando, así que ese lo puedo integrar al diferencial de tita prima de una. Este otro de acá, cuando integro el diferencial de tita prima, tengo que ver que R' es un vector que va cambiando su dirección a medida que nos movemos en la espirita. Eso ya nos pasó cuando resolvimos el anillo cargado. Esta integral, si escriben R' en coordenadas xy, por ejemplo, ponen xy acá, van a ver que esta integral les termina dando 0, ¿bien? Porque empiezan a aparecer contribuciones que van cambiando de signo, así que esta integral les da 0, la integral de tita prima R'. R' depende de tita prima, la dirección en la que tienen que escribirlo en función del seno y el coseno de tita prima, y esta integral que se va a partir en 2 termina dándole 0. Así que la única contribución que me queda es la de la primera integral. Entonces yo tengo mu 0 y r seno de tita, porque lo único que me sobrevivió era la primera integral, 4pi, qué sé yo, pero la integral me da 2pi. Así que por eso simplifico un pi y un 2, por eso me aparece un 2 acá. Y después, para terminar de escribir esta expresión, y no dejarlo en función de tita, puedo escribir el seno de tita como el opuesto que es r sobre r radio de la espirita, dividido la hipotenusa, que es la distancia del elemento de un punto de la espira al punto P. Entonces eso me queda escrito al reemplazar el seno de tita por esta expresión, r cuadrado más z cuadrado me queda las 3 medios. Acá tengo a la 1 y acá agrego un medio. Y me aparece un r cuadrado arriba. Más allá de todo lo que les haya dado vuelta esto a la cabeza, uno pone ejes e intenta resolver esta integral. El tema es que esta integral ahora tiene un producto vectorial, entonces hay que tener cuidado con los vectores que aparecen. Uno escribe cada uno de los vectores que aparecen en un sistema de coordenadas que sea cómodo. A mí me resulta cómodo hacerlo, en este caso en coordenadas cilíndricas. Cuando hacen eso, resuelven los productos vectoriales, acomodan las integrales y tienen que tener en cuenta que si les queda, por ejemplo, la integral de R' o de tita', o sea, de los vectores radiales o tangenciales de cilíndricas, cuando resuelvan esa integral, les va a terminar dando 0, o sea, en este caso. O sea, que tienen que escribir a R' o a tita', esos versores, en función, por ejemplo, de vectores que estén fijos como xy, para poder resolver esa integral.
Bueno, cuando las resuelven terminan, o sea, esta integral les da 0, así que lo que queda es acomodar esta integral, les queda expresada en función de los parámetros de la espira y la distancia del punto al centro de la espira. Mu0 yo les dije que era la permeabilidad de vacío, es lo que caracteriza el medio en lo que está la espira, que sería vacío o aire, o algún medio caracterizado por Mu0. Ahora, si no estoy en el eje, porque acá lo que me está diciendo yo, el punto P es un punto cualquiera, o sea, voy cambiando los valores de Z acá y me va dando el valor del campo acá, y el campo, la única componente que me va a interesar es la dirección Z, o sea, esta, que está en esta dirección, está compensada, la que me queda es esta. Esto en los libros tipo Sears o Selwyn, lo que suelen hacer es elegir este elemento de acá, dibujar el campo que genera, elegir el elemento que está del otro lado, dibujar el campo que genera y ver que lo único que nos queda son las componentes que van en la dirección de Z. Yo acá lo hice un poquito más formal, eso también vale, entonces ya les queda prestar atención solamente a la componente que está en la dirección de Z, del vector B, bien, que sería con el seno de tita, pero es una forma, lo quise hacer un poquito más formal. Bien, la cuestión es que acá lo que me da es que el campo, si yo estoy en cualquier punto sobre el eje, inclusive el que habíamos resuelto recién en el centro, nos da un campo que depende de Z y que apunta en la dirección del eje Z. Esto en el dibujo sería esta línea. Ahora, si nos alejamos del centro, se pierde esa simetría que estamos viendo, que donde se compensan las componentes que son paralelas al plano perpendicular al eje Z, o sea, las que son paralelas a la espira, y les empiezan a aparecer componentes paralelas. Así que las líneas de campo magnético que están dibujadas acá, les van mostrando cómo se va cambiando la dirección del campo magnético si nos alejamos de ese eje, que es un eje de simetría. Ahí podemos hacer un análisis de simetría sobre ese eje, que nos llevaría también a la conclusión de que no pueden tener componentes en lo que sería el plano paralelo al plano de la espira. ¿Por qué? Porque yo a la espira la puedo rotar sobre sí misma, la puedo girar, o sea, la puedo hacer rotar sobre sí misma, y si la roto sobre sí misma no cambio, o sea, obviamente la hago rotar sobre sí misma con el eje Z, alrededor del eje Z, entonces no cambio la distribución de corrientes, veo la misma corriente, no importa. Entonces, como veo la misma corriente, el campo no tiene que cambiar, porque no estoy cambiando la distribución de corrientes. En consecuencia, si yo supusiera que no se compensan sobre este eje, que es eje de simetría de la espira, si yo supusiera que no se compensan y me queda alguna componente en algún plano, que en alguna dirección, en el plano paralelo a la espira, cuando yo rote la espira, esa componente debería rotar. Pero si la componente rota, va en contradicción con el hecho de que yo no veo cambios en la corriente. Entonces, haciendo un análisis de simetría, viendo que ese eje Z es un eje de simetría de la espira, llego a la conclusión de que el campo no puede tener componentes que sean que estén ubicadas en el plano paralelo a la espira, o sea, que sean paralelas a la espira. Solamente puedo tener la componente en la dirección del eje perpendicular. Pero eso me vale nada más sobre el eje de simetría, sobre el eje Z. Cuando me aparto sí puedo tener componentes, como estoy mostrando acá, en un plano que corta la espira. Y es más, uno ve acá que estas líneas se van a ir cerrando, tal vez un poco cada vez más lejos cuando más me acerco al centro de la espira, pero se van cerrando, cumpliendo esa condición de que el campo magnético circula, se cierra sobre sí mismo, no diverge. Bueno, ahí les estoy marcando el punto que acabo de resolver, o sea que estoy mirando exactamente la línea central. Y esto es lo que verían si ustedes hacen una espirita de alambre, le conectan, o sea, le hacen atravesar un plástico, algo plano, un plato, si quieren, de esos de cumpleaños, de plástico, atraviesan la espira y la conectan a una batería y tiran limaduras de hierro. Lo que van a ver es las líneas de campo de esta espira, que se ven un poco desordenadas, pero porque no le deben estar haciendo pasar una corriente muy grande, pero ven que que se parecen mucho a lo que se está viendo acá. ¿Qué pasa si en lugar de una espira tengo varias? O sea, si ahora tengo una bobina de n vueltas. Hablo de bobina en lugar de espira porque tengo muchas vueltas, pero todas aplastaditas, ¿eh? Entonces,
lo que tengo que hacer primero es suponer que hice muchas vueltas acá, bien, muchas vueltas, pero las dejé aplastadas, bien, siguió teniendo esa formita de anillito. Entonces lo que voy a suponer es que la distancia de cada una de las vueltas al punto donde calculo el campo es pequeña porque la aplasté, hice como un anillito de espiras. Entonces, básicamente, para cada una de esas espiras, que están todas una al lado de la otra, despreciando que haya una distancia distinta entre una y otra a este punto P, puedo decir que cada una de esas espiras contribuye con un campo igual al punto P, entonces tengo n veces el campo generado por una espira. Y eso lo podemos ver, si me deja ver el dibujo, acá. No podemos despreciar mucho, pero supónganse que lo hicimos bien aplanadita. Acá también tienen una bobinita de n vueltas, que está conectada a una pila o a una batería, tiraron limaduras de hierro y se pueden ver las líneas de campo también. Que es, si ven, comparan los dos casos, acá se ven un poco más definidas, y eso es porque el campo es más intenso, veo que tenemos más vueltas, tenemos más contribuciones. Antes de pasar a solenoide, pregunto si tienen preguntas de esto. Yo tengo una pregunta, pero el L en lo último que vimos, ¿qué representaría? Tiene que ver con el ancho. Vos tenés que despreciar el ancho frente a el radio y la distancia, como para que no te importe mucho. Tienen que estar aplanadas. Si querés le ponemos una E. Tienen que estar aplastadas, porque si no están aplastadas, esto estaba puesto más que nada porque acá lo que tratamos es que las espiras estén una sobre la otra, bien aplastaditas. Entonces, suponemos que todas tienen el mismo radio y que están todas muy juntitas, haciendo un bobinado que casi no, que no me importa demasiado cómo me altera este R que está acá. O sea, para que el campo que se genera acá, debido a esta espira y una que está al lado, no sea muy diferente, para que yo lo pueda multiplicar por N. L sería, ahí lo noto, ¿sí? Está, lo acabo de dibujar ahí. Si el espesor del bobinado es mucho menor al radio, entonces puedo despreciar los efectos de la distancia distinta que va a tener cada uno de las espiras al punto donde yo quiero calcular. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Sigamos ahora con esto, y a lo que vamos a ver es un bobinado que es distinto al anterior, porque acá el L no lo podemos despreciar frente al radio de las espiras. A este bobinado, en donde las espiras es como que se van abriendo, ¿sí? Esto es un alambre que, por ejemplo, entra por abajo, hace un círculo, otro, está unido, todo circular, así tipo la espiral de un cuaderno, y termina saliendo y entrando para salir por este punto negro. ¿Sí? Es como la espiral de un cuaderno y tengo los dos extremos de la espiral. Eso es un solenoide. Las espiras no están todas compactadas unas sobre otras, no desprecio el espesor el largo del bobinado en relación al radio de las bobinas, de las espiras. Entonces lo que quiero es calcular el campo de inducción magnética de esa distribución, que si bien me viene a colación con lo que ya calculé hace un ratito, que era el campo de espiras, y obviamente lo que voy a hacer es sumar espiras, no es lo mismo que lo que hice antes. Lo que hice antes dije, bueno, más o menos están todas a la misma distancia del punto, listo, todas contribuyen con el mismo campo, listo, lo multiplico por n. Acá no puedo hacer eso, no están todas las espiras a la misma distancia del punto en donde yo quiero calcular. Que en este caso el punto donde yo quiero calcular sería el punto donde tengo ahora la flecha, el coso rojo, ¿bien? Acá donde hice una Z, que debe ser Z', lo que tengo acá. A ese bobinado, así estirado, se lo llama solenoide. Y este va a ser interesante, lo vamos a trabajar bastante, así que lo vamos a ver con detalle ahora. Entonces, es un conjunto de espiras coaxiales, o sea, todas alineadas con el mismo eje, todas alrededor del mismo eje, conectadas entre sí, en lo cual puedo aplicar el principio de superposición. Voy a seguir utilizando las coordenadas cilíndricas que estuve usando para las espiras, así que sigo teniendo, por ejemplo, el R', el Z y el θ'P. El R' es la dirección radial, que apunta, acá estoy colocando a los ejes de coordenadas en el centro del solenoide, y entonces apunto desde ese punto a la espira con el R', θ' es la dirección tangente, y
Z es la dirección del eje del solenoide, que es el eje de las espiritas que forman el solenoide. Y Z' es un punto por acá donde yo voy a querer determinar el campo. Bien, entonces quiero de vuelta el campo sobre el eje del solenoide. Entonces recuerdo primero cómo era el campo de una espira. Para una sola espira era la expresión que obtuvimos hace un ratito. Ahora lo que tengo que reinterpretar es eso, pero pensando en sumar espiras. Entonces voy a hablar de un diferencial de campo y voy a hablar de sumar, o sea, como que estoy sumando espiras por unidad de longitud. N sobre L es el número de espiras dividido la longitud del solenoide, nos da la densidad de espiras que tengo. Y diferencial de Z me da cuántas tengo en un intervalo de Z en el que voy a sumar las contribuciones de cada una de esas espiras. Entonces es como lo que hicimos hoy, sumamos N, pero ahora yo las supongo espaciadas. Entonces voy a hablar de un diferencial de Z, que es un intervalito en el que voy a considerar las espiras que generan el campo en el punto, lo llame Z el punto. Bien, entonces lo que hago es considerar el módulo del campo de una espira, pero voy a sumar espiras. Entonces lo que voy a hacer es integrar esta expresión, porque cuando cambie voy cambiando la longitud, o sea, ahora esa distancia varía la distancia a la espira central, entonces voy a tener que ir sumando la contribución de cada una de las espiras que está a una distancia cada vez mayor. Entonces escribo la densidad de espiras, que es el número de espiras totales dividido la longitud del solenoide, y lo multiplico por diferencial de Z para sacar cuántas espiras tengo en un diferencial de longitud. Cada espira lleva una corriente I, tiene un radio R, o sea que eso no lo altero, pero cuando tengo que calcular el punto sobre el eje Z, lo que tengo que ver es la distancia del punto a la espira que estoy considerando. Bien, o sea, de vuelta, este es un problema porque yo cada espira no la puedo suponer que está a la misma distancia del punto. Están a distintas distancias, entonces tengo que considerar la distancia del punto donde yo quiero calcular a la espira que estoy considerando, y esa es Z'. Está bien, yo hice lío. Diferencial de Z no estaba mal ahí. El eje es el eje Z. Está bien, o sea, tengo que reescribir, sumar contribuciones de espiras que están a distintas distancias del punto Z donde quiero calcular el campo. Cada una de las espiras está en una posición que voy a llamar Z' respecto del origen, que es el centro del solenoide. Entonces las distancias al punto Z de cada una de esas espiras la escribo como Z menos Z'. Y cuando sumo espiras, digo, bueno, ¿cuántas espiras tengo alrededor de Z' en un diferencial de Z'? Y tengo la densidad de espiras por diferencial de Z'. La densidad de espiras es el número de espiras dividida la longitud del solenoide. El K era la dirección en la que nos había dado el campo. Bueno, ahora que tengo escrito esto, tengo que resolver esta integral. Puedo ir sacando cosas constantes, como mu0, y n sobre r lo voy a llamar n es la densidad de espiras. Eso lo van a ver escrito mucho en los libros. Para la tranquilidad de ustedes, esta es la única vez en que voy a resolver el campo de un solenoide así, con Biot y Sabat. Después les voy a enseñar una forma más sencilla. Bien, n es la densidad de espiras, el 2 ya lo teníamos, el r cuadrado salió, entonces nos queda la integral del diferencial de Z' y esta parte que tenemos acá. Esta integral la pueden resolver, buscan en una tabla, la solución de esta integral es lo que nos queda en esta expresión, la estamos evaluando, o sea, es Z más Z' sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más el cuadrado de Z más Z', y eso lo tenemos que evaluar entre menos L sobre 2 y más L sobre 2, porque nos queda esta expresión. Y este sería el valor del campo en este punto debido a todas las espiras, porque puse los ejes de coordenadas al centro del solenoide y integré desde menos L sobre 2, este extremo, hasta L sobre 2. Acá si ven, adentro, las líneas de campo son bastante alineadas con lo que pasa en el eje. Esto va a ser una característica específica de los solenoides, de que adentro, si lo ven, el campo parece una serie de líneas que tienen más o menos toda la misma intensidad. Obviamente, cerca de los extremos eso se distorsiona. Bueno, esta expresión es fea porque es el campo de un solenoide finito,
Y acá lo que les dejo es el comentario que les decía recién, para que había puesto el L, que el L estaba descontextualizado si no aclaraba mucho, es que la diferencia con la bobina de n vueltas es que la longitud es mucho mayor que el radio y no puedo despreciar las diferencias de las distancias de cada espiral al punto donde calculo el campo. O sea, ahí tiene sentido el L. Acá volví a traer la expresión que había tenido antes y no entiendo por qué tiene un aproximado. Bueno, cambié la notación 2 veces. Acá el n sobre l es como 0 sobre 2. Acá no va un aproximado, acá me debo haber distraído. No hay ninguna aproximación acá. Son igual. Ahora va a venir la aproximación. Ahora, ¿qué pasa si el solenoide es infinito? Si la longitud del solenoide se hace muy grande. Ya terminó, chicos. Si él es muy grande, lo que puedo hacer es despreciar r cuadrado frente a l cuadrado. Bien, entonces, si L es infinito, L cuadrado sobre 2 también lo va a hacer, entonces puedo despreciar en esta integral los R cuadrados. Entonces, esto, lo hago para la primera, lo puedo reemplazar como, despreciando el R cuadrado, me queda Z más L sobre 2 sobre la raíz de Z más L sobre 2 al cuadrado. Que esto nos quedaría, esto de abajo es positivo, entonces lo que nos quedaría es el signo, o sea, esto nos quedaría 1, pero por el signo que nos dé Z más L sobre 2. O sea, dependiendo de dónde esté Z respecto al eje del centro. Y lo mismo me va a dar para el otro. Bien. Entonces, si reemplazo esa expresión acá, lo que termino obteniendo cuando reemplazo esto es que estas dos cosas, como se terminan sumando, porque si L sobre 2 es muy grande, Z más L sobre 2 es positivo, pero Z menos L sobre 2 es negativo, así que si lo único que tengo que considerar, lo que me queda de esta expresión es el signo, entonces esto me queda más 1 y esto me queda menos 1. O sea que esto nos queda, para un solenoide infinito, esto nos queda un 2. Entonces esto nos queda mu 0 i n sobre 2 por 2. Y este es el campo de un solenoide infinito que ne comí la K. Acá falta la K. También podríamos haber resuelto esto, creo que integrando, haciendo desde menos infinito a infinito el cálculo de las integrales que teníamos antes. Nos da lo mismo. Bueno, y hasta acá. Sume espiras. Acá se corta. Si tienen preguntas, me quedo, si no los libero.